lo puedo sacar de la integral. Me queda menos f0 por la integral de x de z. Y como es una integral de superficie, donde tengo dos diferenciales, esto va a ser una integral doble. ¿De dónde a dónde va x? De 0 hasta a, porque es el lado de este cuadrito que está acá. ¿Y de dónde a dónde va z? De 0 hasta a. ¿Sí? Bien, hasta ahí Entonces vamos esto todo me va a bien. dar... ¿Cómo? Que hasta ahí vamos todo bien. Bien, entonces, si yo integro de x, me va a dar x. Evaluado entre 0 y a, me va a dar a. De Ujú. z, me va a dar z. Evaluado entre 0 y a, me va a dar a. Entonces esto va a ser a por Ah, a. claro. ¿Sí? Ah, ahora sí. Claro, no, yo estaba integrando cualquier cosa. Ah, ahí ¿Sí? está. Sí, ahora sí me quedó el porqué. Bien, bien. Cualquier cosa pregunten. Si no han empezado con la guía, pregunten todavía más para que la puedan iniciar. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo que ese flujo que pasa por acá, por este cuadrito, me da menos F0, que a ver si lo vieron en la teoría, no recuerdo si se los vieron. Es un flujo negativo que implica, esto me Que da era un negativo, sumidero. ¿sí? Exacto, son líneas entrantes en esa superficie. Ujú. ¿Sí? Un flujo negativo me indica que en esta superficie están entrando líneas, ¿sí? O en este Mm. caso podríamos decir están entrando líneas de campo acá, ¿sí? En cambio, un flujo positivo es cuando salen líneas de campo de acá, ¿sí? Entonces, un flujo negativo es porque entra, un flujo positivo es porque salen líneas. Entonces, si me da negativo es porque acá están entrando. Y tiene lógica porque esto va en el sentido positivo de las líneas. Bien, ahora vamos a hacer la superficie sombreada. Para la superficie sombreada, si me voy acá, yo tengo líneas de campo que van en esta dirección, ¿sí? Van en las J positivo, en las Y positivo. Y esto, como está inclinado, va a tener, vamos a ponerlo acá, va a tener un diferencial de superficie, ¿sí? Siempre perpendicular hacia afuera, que también va a estar inclinado, va a estar acá, ¿sí? Si lo coloco exactamente perpendicular a la superficie, este sería mi vector área, ¿sí? O mi vector diferencial de superficie. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bien, lo que quiere decir que no está directamente en un eje, no está completamente en el Z, ni en el Y, ni en el X. Está allí para descomponerlo, ¿sí? Si yo lo quiero descomponer, yo coloco el eje Z acá, ¿sí? Que el eje Z está exactamente aquí vertical, y entonces el ángulo que forma este diferencial de superficie con Z, si quieren verificarlo después con este triángulo, ¿sí? Hago la referencia con este triángulo que se me forma acá, y ya a partir de acá empiezo a contar los ángulos. ¿De dónde lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Sí lo tengo. Entonces me quedaría como que este alfa está justo acá, ¿sí? Luego lo verifican. Si yo lanzo una vertical hacia abajo, con este ángulo que se me forma acá, es lo mismo, ¿sí? Que yo tuviese este ángulo acá. Y si yo hago semejanza de triángulo, es lo mismo que yo tengo este ángulo alfa acá arriba, ¿sí? Eso se ve. Bueno, igual, tal vez acá en la foto no se ve bien, pero luego pueden verificar, cuando lo hagan poniéndole acá un ángulo cualquiera, pueden verificar que este ángulo que está acá va a ser el mismo que forma este diferencial de superficie con el eje Z, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, cuando yo tenía una superficie inclinada en física 1, yo tenía una superficie inclinada y yo acá colocaba un bloque, que esto estaba a un ángulo θ. Y este bloque, cuando yo le hacía el peso iba vertical hacia abajo. Entonces yo tenía que ver ese peso, qué ángulo me formaba con el eje Y en este caso. Y siempre este me formaba este mismo ángulo θ, pero acá. ¿Sí? No sé si se acuerdan.
más o menos. Sí, sí, sí. Ahí. Bueno, lo mismo hago acá, ¿sí? Entonces, esta proyección acá del diferencial de superficie me forma este mismo ángulo alfa, ¿sí? Esta misma inclinación que tengo acá, me forma este mismo ángulo alfa acá, con el eje Z, ¿sí? Entonces, esto me permite, con este ángulo alfa, descomponer este diferencial de superficie, ¿sí? Si yo lo quisiera escribir en vectores, este diferencial de superficie va a ser igual. Como está justo en el eje Z, va a ser coseno de alfa en el eje Z. Y para los otros dos ejes sería seno, ¿sí? Sería este cateto opuesto, tanto para X como para Y. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ese diferencial de superficies me queda como ds por el seno de alfa en X, ds por el seno de alfa. Aquí le puedo poner ds o dA, ¿sí? Para que no se confunda aquí con el seno. Por el seno de alfa y diferencial S por el coseno de Coseno. alfa, ¿sí? Entonces ya tengo mi diferencial de superficie y tengo F, que F es 0, F0, 0. Entonces, como ya tengo mis dos vectores, puedo calcular ese flujo, ¿sí? Ese flujo me quedaría, si yo multiplico esto por esto, me queda F0 por diferencial de superficie por el seno de alfa, ¿sí? F0 por el seno de alfa por ese diferencial de superficie. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Como este diferencial de superficie lo puedo poner como de área, ¿sí? O de A. Entonces, el área no tiene relación con el ángulo, ¿sí? El área va a ser lado por lado. Entonces, esto puedo sacarlo de la integral. Y me quedaría F0 por el seno de alfa y la integral de dA me va a dar A. Es decir, acá lo tengo que multiplicar por el área de esta área sombreada, ¿sí? Entonces, vamos a buscar qué valor tiene esta área, ¿sí? Entonces, de esta área sombreada, el área sería lado por lado. Este lado lo tengo, ¿sí? Que sería este mismo lado, que sería el lado A. Pero este lado no lo tengo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría yo sacar este lado de acá? Con Pitágoras. Pitágoras. Por Pitágoras, tal cual. O usando Entonces, trigonometría. Yo uso claro, trigonometría. sí. Bien, trigonometría sí lo voy a tener que usar porque también voy a tener que sustituir este seno de Claro, alfa. te facilitaba las igualdades. Después usabas reglas Claro, y podías despejar. tal cual. ¿Sí? Sí, fíjense que en este triángulo, si yo hago primero Pitágoras, me queda que ese lado h, que es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Y aparte, si yo hago el seno de alfa, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno de alfa me va a quedar como A, que es este cateto opuesto, entre la raíz de A cuadrado más B cuadrado, que es esta hipotenusa. Y esto lo voy a sustituir en mi ecuación de flujo, ¿sí? Me quedaría F0, el seno de alfa, dijimos que es A sobre la raíz de A cuadrado más B cuadrado, por el área, que sería lado por lado, sería esto por A. Entonces me quedaría A por la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces sería A por la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Fíjense que esta raíz se va con esta raíz y me queda que el flujo va a ser F0 por A cuadrado. ¿Se entendió? Genial, gracias. Ah, o sea que te daban Bien. iguales. Claro, dan iguales, ¿por qué? Fíjense que este da positivo, mientras el otro me da Ah, negativo. eso iba a ¿Sí? preguntar. Sí, claro, esa es como la única diferencia, pero en expresión son iguales. En expresión son iguales, lo que tiene sentido porque eso me indica que la cantidad de líneas que entran acá son las mismas que salen por acá. ¿Sí?
Recordemos, flujo negativo son líneas entrantes, flujo positivo son líneas salientes. Entonces, la cantidad de líneas que entran acá es igual a la cantidad de líneas que pasan por acá o que salen de acá. ¿Sí? Entonces, por eso, el resultado sí tiene sentido. Las líneas entrantes son iguales a las salientes. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Todos lo entendieron? Los que aún no han hecho la guía, pero como para arrancar. Sí, a mí me quedó. Bien. ¿Qué otra duda de algo que hayan planteado de la guía 2 o de la guía 1, lo que quieran consultar? Yo tengo uno más de Sí, la yo guía para, 2, pero no sé si alguno tiene de la guía 1. yo también Bueno, estaba para la guía 2. sí. Bueno, ¿qué quieren consultar de la guía 2? Yo quería preguntar Eh, el 3. El 3, más que nada el inciso 2. Me quedó duda de cómo plantearlo mm, bien. El Ah, yo 3, el inciso. estoy en la misma. yo estaba un toquerín con el 1, Tengo, pero tengo una duda sobre el ángulo que te genera con las normales de las caras. El ángulo, a ver. eh, pero allí Por todos, ahí todos lo estoy están, tratando mal. claro, porque allí las normales en realidad no están inclinadas, están directamente sobre los ejes, ¿sí? O sea, si yo hago acá el cubo, esto sería X y Z, ¿sí? Entonces, el cubo empieza como por acá. A ver, acá. Y acá. Allí estaría el cubo, ¿sí? Bien, entonces voy a tener 6 caras y cada cara va a tener una normal. Por ejemplo, esta normal o este diferencial de superficie va a estar en el eje Z, ¿sí? Esta normal, que es de esta cara, va a estar en el eje Y positivo, ¿sí? Si yo llamo, por ejemplo, esto normal 1, acá esta cara, que sería la cara contraria, sería normal 2. Esta normal 1 va a estar en 0, 1, 0. ¿Sí? O sea, va a estar simplemente en positivo de las Y. Y esta normal 2 va a estar 0, menos 1, 0. ¿Sí? En el eje negativo de las Y. Esta normal 3 estaría en 0, 0, Z. ¿Sí? Hacia arriba. O 0, 0, 1, perdón. Esta de abajo, que sería la contraria, ¿sí? Estaría en 0, 0, menos 1. Esta cara de acá del frente, ¿sí? Que sería hacia acá. No sé si se logra ver, pero este sería N5. Y este N5 va a estar positivo de las X. Entonces sería 1, 0, 0. Y la contraria, que sería la de atrás, estaría, que sería la normal 6, estaría en menos 1, 0, 0. ¿Esa era la duda? Sí, sí. Sí, no, yo evidentemente lo estaba planteando mal. mm, esto honestamente ahora me dio más duda de que si lo había, de que si lo hice bien, porque o sea, es una sola integral triple lo que tenés que hacer. No, porque tienes que hacer el flujo. Recuerda que la definición de flujo es campo por diferencial de superficie. Y tú tienes allí 6 superficies 6 distintas, porque superficies distintas, tienes entonces son 6 integrales triples distintas. No, 6 integrales integrales dobles. dobles, ¿sí? Exacto, integrales dobles. Entonces, Claro. ahí el diferencial de superficie te va a cambiar, porque, por ejemplo, en este cuadrito que está acá, sería DI por DZ, ¿sí? Claro. Sería lado por lado. Entonces, este lado sería, en el eje Y sería DI,
y este lado sería de z. Y así vas planteando los demás. Por ejemplo, esta cara de arriba sería de y por dx, ¿sí? El diferencial de superficie. Claro, no, entonces me va a dar. O sea, Entonces yo hice cualquier cosa. para cada normal, calculás la integral, digamos, y después sumás todo y ese es el flujo total, ¿no? Tal cual, sí. Para cada normal van a calcular la integral, ¿sí? Tomen en cuenta que el campo no es uniforme, ¿sí? Es decir, yo no puedo sacar ese campo de la integral. Entonces, el campo, por ejemplo, si yo lo hago, vamos a hacerlo para la cara 1 y después así pueden plantear los demás. Esta cara 1, voy a tomar la cara 1, que es esta. Entonces, yo tengo que mi flujo va a ser igual a la integral de superficie de f. Si yo quiero descomponer el diferencial de superficie, puedo poner la normal por ds, ¿sí? Donde ya establecimos cuál era la normal de cada cara. Bien, entonces, para el flujo 1, eso tendría que definir cómo es ese campo, ¿sí? Entonces, a mí me dicen que el campo es x en y más y en j más z en k, ¿sí? Entonces, fíjense que esta cara voy a tener un campo distinto dependiendo de en qué punto yo me encuentre, ¿sí? No es lo mismo si yo me encuentro acá, así me encuentro acá, o acá, o acá, ¿sí? Entonces, ese campo va variando dependiendo de la ubicación en X. Y también va variando dependiendo de la ubicación en Z. Pero en Y, si se dan cuenta, acá en Y es un solo punto en Y. O sea, Y no varía. Y está fijo, que sería este lado más este lado. Este lado yo lo llamé un lado B. Y como es un cubo del lado A, entonces este punto aquí en Y sería A más B. ¿Sí? Entonces, en Y el campo sí está fijo, pero en X varía y en Z varía. Entonces, en esta cara, el campo, yo lo podría colocar como X, ¿sí? En Y. En J, esa I va a estar fija, que sería A más B, y en Z varía, ¿sí? Entonces, el campo que yo voy a sustituir acá va a ser este, X, A más B, Z. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y la normal sería la normal 1, que sería 0, 1, 0, y el diferencial de superficie sería dx por dz. Y entonces, ese flujo me quedaría como la doble integral, porque es una diferencial de superficie, de el campo, que ya dijimos que es x, a más b, z, por la normal, que es 0, 1, 0, y el diferencial de superficie, que sería dx de z. Y los límites de integración van de acuerdo a dónde van estos dos. De x va de 0 a a y de z va de 0 a a, porque es un cubo del lado a. Y resuelvo esta integral, ¿sí? Si yo lo quiero hacer, ponerles un segundo ejemplo, para esta cara que está acá al frente, ¿sí? Bien, la normal ya la tengo, ¿sí? Que sería 1, 0, 0. El diferencial de superficie sería DI por DZ, ¿sí? Ahora, ¿cómo escribiría el campo para esta cara que está acá? Es partecita que me queda después de hacer el producto escalar sería el A más B. Y ahí después iba haciendo la integral, ¿verdad? Claro, lo único que vas a hacer es A más B por A, ¿sí? Te quedaría A más B por A cuadrado, el resultado de esa Claro, integral. claro, bien. Entonces, sí, ¿Sí? entonces, bien, bien. Claro, porque las otras dos componentes te van a dar 0. Claro, me desaparecen. Genial, listo. ¿Sí? Sí, Bien. gracias. Entonces, acá en esta cara,
si me tocara escribir el campo para calcular el flujo, ¿cómo lo escribiría? Ahora hay que ver Fíjense. cómo En varía. X tenés A porque va. Exactamente, en X es A porque está fija en X, ¿sí? Esta cara solo va a variar en Y y solo va a variar en Z. En X se mantiene fija en este lado del cubo, que es el lado A, Mm, ¿sí? Entonces sería, en X va a ser A, en Y En va a Y va a ser variar Y en Z va a ser Z. y en Z va a ser Z, tal cual. Entonces ya tienen el campo, tienen la normal y el diferencial de superficie que sería de Y por dz. ¿Sí? Entonces pueden calcular así de esa manera el flujo para cada cara. Y luego suman todos los flujos. Perfecto, buenísimo. Con eso ya más o menos yo sí, tengo con una eso idea yo de. ahora tengo una Y mejor buenísimo, yo idea. también. Sí, evidentemente lo estaba planteando muy mal yo. Porque, Sí, yo había planteado cualquier cosa. No, porque tranquilo, al empezar siempre cuesta, ¿sí? Para empezar no la había tenido primera en parte cuenta es la B. fácil, ¿no? Había planteado una integral triple, yo no. No, diferencial de superficie siempre es integral doble, ¿sí? Diferencial de volumen es integral triple. Y Sí, diferencial de línea es una sola integral. sí, sí. En el punto 4 quería hacer una consulta. Los resultados que me quedaron la primera parte, que no me acuerdo cómo decía, Bien, que una te dice que tenés una esfera de radio A y la otra de radio B, donde A es mayor que B. ¿sí? Em, A mí el flujo me quedó en la primera, en el A me quedó independiente del radio y en la segunda, o sea, en el punto B, con el área distinta, digamos, me quedó multiplicado por un R. Entonces lo que dije fue eso, o sea, que en una no importaba el radio porque no afectaba el flujo final y en la otra que como sí afectaba el radio, el flujo de A era mayor que el flujo de B. Tal cual, está perfecto. Sí, en la parte A, ambos flujos, tanto para el radio A como para el radio B, te dan lo mismo y es independientemente del radio. Y para la parte B, como ese campo cambia, el resultado de tu flujo cambia y depende de tu radio. Entonces, está perfecto. Genial, no se espera algo, o sea, una Para- justificación más compleja que esa, ¿no? No, es eso. No, o sea, decir que de acuerdo a tu resultado, con este campo dividido entre R, te genera un flujo dependiente del radio, mientras un campo dividido entre R cuadrado no depende del radio. ¿Sí? Perfecto. Eso tiene que ver con la simetría o la cantidad de líneas de campo que tienes de acuerdo a tu ecuación, a tu vector campo eléctrico. Podemos Buenísimo. ver cómo Gracias. queda planteado, porque, o sea, no me está dando lo mismo. A ¿Sí? veces de Vamos a ver. cuando planteé la integral doble. A ver, vamos a plantear el A, ¿sí? En Sí. el A me dan mi campo, que es A sub 0 sobre R cuadrado en E sub R, ¿sí? Fíjense algo acá, me dicen primero que es una esfera y aparte me dan un flujo en coordenadas polares. Entonces, ¿qué diferencial de superficie voy a usar? R Esférico. senotita. R cuadrado Eh, senotita. exacto, el de esférica, sería R cuadrado, seno de tita de phi, y esto va a estar en su R, ¿sí? Bien, entonces, bueno, listo, tengo todo para calcular el flujo. Entonces tengo mi flujo, va a ser igual a la integral de superficie de A por ds. Entonces, si yo multiplico esto por esto, me va a quedar la integral doble de A
sub 0 sobre r cuadrado por r cuadrado seno de tita de phi. ¿Sí? ¿De dónde a dónde van a ir los límites de integración? De 0 a De- pi y de 0 a 2 pi. Muy bien, de 0 a pi, de 0 a 2 pi. Fíjense que Ujú. este r cuadrado se me va con este r cuadrado y me queda la integral doble de a sub 0 seno de tita de phi. ¿Sí? Entonces, la integral de seno de tita por de tita me va a quedar menos coseno de tita evaluado entre 0 y pi. ¿Sí? Que eso me va a dar 2. Y Mm. la integral de phi evaluada entre 0 y 2pi me va a dar 2pi. ¿Sí? Claro, Entonces, ¿sí? ¿Fue muy rápido? no, sí, 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 te sigo, te sigo. ¿Sí? Entonces esto va a ser a sub 0 por 2pi. Entonces esto me va a dar 4pi por a sub 0. Fíjate que me da una constante, es decir, no depende del radio, no me da con dependencia de un radio. El a sub 0 es constante y 4pi es una constante. Así que Mm. esto no depende del radio. una pregunta. Sí. Sabiendo que digamos que el valor absoluto del campo por el valor absoluto del diferencial, por el coseno del ángulo, es igual al flujo también. No, o sea, ¿podríamos haber usado eso? Claro, sí, sí, porque Eh, te quedaría o lo sea, mismo, sí. claro, Fíjate que ambos están en SUR, entonces ambos van a ser vectores paralelos. Entonces el bueno, ángulo sería 0. ¿Sí? te queda Entonces te coseno quedaría. de 0 te da 1 y te queda 4r cuadrado pi por el campo. ¿Por qué 4? O sea, te Eh, quedaría esto por esto, ¿no? claro, pero el diferencial lo tenés que. Te termina quedando Ah, 4r cuadrado pi. claro, tú dices acá ya en el resultado final. Claro. Sí, Claro, sí. en el primer inciso me dan iguales los dos flujos. Por eso era lo que decían los demás, ¿verdad? Sí, Claro. eso es lo que Claro, sí, me daban decíamos. iguales, bien. Claro, Y no, la está. constante, que no depende del radio. Claro, sí. Yo había reemplazado mal y tenía por un lado r cuadrado y por otro lado tenía a cuadrado y b cuadrado y por eso como que no me quedaban iguales. Había Claro. reemplazado mal en el diferencial de Perdón. área. Claro, perdón, acá. Acá en realidad, este r cuadrado, yo lo pude haber sustituido por el r de la esfera en la que estoy trabajando. Mm. Como estoy trabajando primero en la esfera de radio A, esto sería a cuadrado y esto sería a Ah, cuadrado. Perdón, acá. claro, yo estaba ahí, pero me faltó reemplazarlo en uno de los dos y por eso no me daban iguales. Ah, bien. Claro. Entonces estaba ahí, pero no tan ahí. Sí, no, acá yo me equivoqué. En realidad no debí colocar Claro, R, sino a cuadrado, porque lo estoy haciendo para la esfera de radio A. Cuando lo haga para claro. la esfera de radio B, tengo que colocar acá B y acá B. Mm. ¿Sí? Por eso, cuando en la parte B, esto no es R cuadrado, sino que es R, entonces en la parte B te queda A sub 0 sobre B por B cuadrado y todo lo demás. Claro, Entonces, y ahí te este queda B. dependiendo de B. Exactamente. Uno te va a quedar dependiendo de B y el otro te va a quedar dependiendo de A. Dependiendo de, claro. Pero va muy bien con los ejercicios. Los de flujo ya casi que lo hicieron toda la primera parte. Yo estuve mirando al 5 pero no, hasta ahí llegué. O sea, no. Es todo lo que pude dar. No Sí. sé el Sí, yo resto de los terminé el chicos. 4 y ahí me quedé también. No llegué al 5 yo. Sí, yo con el 5 lo estaba mirando y es parecido a lo que da la profe en las clases, ¿no? Por lo menos a mí me quedó todo lo mismo que en las clases.
Sí, el 5 lo resuelven con el teorema de Gauss, que seguro lo tienen en la clase, que le dicen que yo puedo igualar una superficie gaussiana, ¿sí? O como calculo el flujo, que sería la integral de E por dA, o por diferencial de superficie, y eso va a ser igual a la carga encerrada, ¿sí? O la carga interna de esa superficie entre E sub 0, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que aplicar del ejercicio 5 en adelante, ¿sí? Fíjense que el campo, bueno, allí tendrían que estudiar un poco la teoría del teorema de Gauss, cómo van a agarrar esa superficie gaussiana, ¿sí? Esta sería la superficie gaussiana. ¿Quieren que les haga el 5 y así ya pueden arrancar con lo demás? Por mí sí. Por mí sí, o sea, estaría buenísimo. Sí, Sí, lo yo podemos también ver. puedo comparar resultados, porque a mí Vamos lo que a lo que hacer me el... mete ruido es eso del rho en R. Bueno, vamos a hacer el 5. Bien, en el 5 dice, suponiendo que una carga positiva está uniformemente distribuida en una esfera de radio A. Entonces, hacemos una esfera, ¿sí? Con una carga positiva distribuida volumétricamente, es decir, en todo su volumen. No está nada más en el radio, está en todo el volumen. Ok, entonces, y esto es de radio A. Vamos a colocar acá, esto es de radio A. Bien, por medio del teorema de Gauss, obtener una expresión para el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera. Bien, entonces me están pidiendo el campo eléctrico para, si es dentro de la esfera, me la están pidiendo para un R menor a A. Y si es para fuera de la esfera, me la están pidiendo para un R mayor a A. ¿Sí? Esto acá, ¿se entiende? Dentro de la esfera sería un R menor a A, fuera de la esfera sería un R mayor a A. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Sí. Sí, sí. Bien, entonces, para un R menor a A, yo tengo que elegir una superficie gaussiana que me permita aplicar el teorema. ¿Sí? El teorema es el que recién les comenté, que sería este. La carga interna o la carga encerrada entre E sub 0. Entonces, para eso, necesito definir esto. ¿Quién va a ser mi superficie y qué campo voy a encerrar allí? Como me piden para un R menor a, yo tengo que elegir una superficie gaussiana de tal modo que en esa superficie, en cualquier punto de esa superficie gaussiana, el campo sea el mismo. ¿Por qué? Porque me interesa sacar este campo de la integral y solamente voy a integrar el diferencial de superficie, ¿sí? Entonces, si yo tengo cargas distribuidas esféricamente, a mí me conviene aplicar una superficie gaussiana esférica tanto dentro como afuera de ese radio. ¿Por qué? Porque si yo estoy adentro, ¿verdad? Fíjense que esas cargas positivas van a generar líneas de campo saliente, ¿no? Así. Entonces, yo necesito una superficie gaussiana de tal modo que el campo sea el mismo en cualquier punto de la superficie. Si yo elijo una superficie así, el campo acá va a ser el mismo que acá, el mismo que acá y el mismo que acá, y que en cualquier punto de esta superficie. ¿Por qué? Porque la distancia de la carga a este punto es la misma y acá es la misma, hablando de la misma carga. ¿Se ve? Sí. ¿Se entiende esto, lo de la superficie gaussiana? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, siempre voy a elegir una superficie de tal modo que el campo sea constante en toda esa superficie. Entonces, como yo tengo cargas positivas distribuidas esféricamente, entonces me conviene una superficie esférica concéntrica a toda esa carga. ¿Sí? Entonces, elijo una superficie gaussiana esférica, un radio menor a y una superficie esférica para un radio mayor a.
Entonces, este radio, yo lo voy a llamar R', ¿sí? R chiquito prima. Y el radio de afuera lo voy a llamar R grande, ¿sí? Como para hacer referencia, R' es un R menor a y R grande es un R mayor a. Bien, ahora a partir de esto ya puedo resolver por lo menos esta parte, ¿sí? Esta parte me quedaría como, si estoy eligiendo esta superficie gaussiana y estoy diciendo que en cualquier punto el campo es el mismo, ese campo va a tener siempre dirección radial, ¿no? Siempre dirección hacia afuera radial, ¿sí? Yo puedo decir que ese campo en mi superficie gaussiana es un campo que está en SUR, ¿sí? Porque en cualquier punto de este radio, el campo va a ser el mismo. ¿Hasta ahí se entiende? Ok, Es lo mismo. sí. Bien, entonces ya tengo el campo. Ahora, el diferencial de superficie en esférica es fácil, ya lo sabemos. El diferencial de superficie en esférica va a ser R cuadrado seno de tita de phi en SUR, ¿sí? Entonces, esta parte de la igualdad ya la tengo resuelta. Esto me quedaría, el campo por dA me va a quedar como la integral doble de el campo en SUR, que sería E000, por el diferencial de superficie, que sería R cuadrado, seno de tita de phi, bueno, esto va a ser 0,0, y esto por esto lo voy a integrar entre 0 y 2pi y entre 0 y pi, ¿sí? Como estoy considerando que el campo es constante en toda esta superficie, sale de la integral. Entonces me queda que esto va a ser E por, y esta integral ya la habíamos resuelto, ¿sí? Esto me va a dar 4pi, ¿sí? 4pi por R cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, ya este lado de la igualdad lo tengo resuelto. Ahora tengo que conseguir la carga que encierro allí. Para conseguir la carga, que les había comentado yo en las primeras clases, ¿qué me sirve a mí para calcular carga? La ¿Qué ecuación? densidad, Q sobre Densidad, B. exacto, que en este caso, como tengo una densidad volumétrica, porque me lo dice el ejercicio, va a ser Q sobre B. Entonces, como tengo una distribución de carga, va a ser diferencial de Q. Entonces, ese diferencial de Q va a ser igual a ρ por dB, ¿sí? Entonces, Q, si yo integro acá, Q va a ser igual a la integral de ρ por diferencial de volumen. Y en esféricas, el diferencial de volumen, ¿cuál es? ¿Si se acuerdan? 4/3 de pi, ¿puede ser? 4/3 de pi por radio del cubo. O por el radio del cubo. Claro, ese sería el resultado de la integral por dB, que sería el Es verdad. volumen. Sí, sería. ¿Sí? A ver, lo busco en la guía cero. No, si no, yo ahora sí se acordaban, si no, no importa. Sería R cuadrado seno de tita de R de tita de phi. Sí, ¿Sí? ahí lo vi. Donde de R va a ir, ¿de dónde a dónde iría R? Si yo estoy solamente encerrando esta carga. De 0 a. No, recuerden que estoy no, haciendo está Gauss 0 a R. para... R chiquita. Sería R' chiquita, ¿sí? Porque yo Eso. estoy aplicando Gauss para un R menor a A, ¿sí? Si es para un R menor a A, voy desde 0 hasta un R', donde ese R' sí o sí tiene que ser menor a A, porque me están pidiendo esta condición, ¿sí? Entonces, cuando yo haga la integral acá, esa carga, el ρ sale de la integral, me va a quedar la integral triple, porque es volumen, de R cuadrado seno de tita de R de tita de phi, donde R va a ir de 0 a SR', ¿sí? Tita va a ir de 0 a pi y de phi va a ir de 0 a 2pi, ¿sí? Y esto es lo que decían, me va a quedar
4/3 de pi, que sería el volumen, 4/3 de pi por R' al cubo, ¿sí? Por ρ. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Y Y entonces el ahora resultado. igualás. Exacto, entonces ya tengo todo para igualar. Entonces, en la igualación, ¿qué me va a quedar? Lo primero que conseguí, que fue 4pi por r cuadrado por el campo, va a ser igual a lo que me dio la carga. Primero, 1 sobre epsilon 0 por lo que me dio la carga, que va a ser ρ por 4/3 de pi por r' al cubo, ¿sí? Y este r, ¿sí? Como mi superficie gaussiana es hasta r', este r también es r', ¿sí? Este r de mi superficie gaussiana también es r'. Acá se me olvidó comentarles, esto es r', ¿sí? R' porque estoy en un r menor a. Bien, entonces, fíjense, esto es r' al cuadrado, que se me puede cancelar estas dos con dos de estas. Y si yo despejo de acá el campo, me va a quedar que el campo va a ser igual. Este 4pi se va a ir con este 4pi, ¿sí? Entonces me va a quedar ρ por r', ¿sí? Entre 3 epsilon 0. Exacto. Y eso va a estar en SUR porque ya determiné que ese campo va a ser radial, de acuerdo a esa carga positiva. ¿Sí? Y este R' puedo directamente decir que esto es igual a ρ por R sobre 3 epsilon 0 en SUR, donde R sí o sí es menor a. Ah, ok. ¿Sí? Si lo quiero escribir más genérico. Este R' porque ya lo señalé en mi dibujo, pero si no hago el dibujo, bueno, coloco R señalando que R es R menor a. ¿Sí? Esta parte, ¿se entendió? ¿Cómo calcular, cómo aplicar el teorema de Gauss? Sí, sí, sí. Sí, sí. Después para los mayores de A, supongo que te va a cambiar los extremos de integración, digamos, y te va a cambiar algún valor de alguna parte. Claro, para Lo R mayor claro, lo que te a, cambia es que vas a tener el A dando vueltas. Porque como ahora bien, encerrás a todo el, como es a todo el volumen de carga, ahora vos claro, integrás sobre A cuando claro, vas a buscar muy la carga. importante. Sí, muy importante. Cuando hagan para R mayor a, esta parte de la superficie gaussiana les queda igual, solo que les va a quedar con este R grande, ¿sí? Les va a quedar 4pi R grande al cuadrado por E, ¿sí? Y la parte de carga, tal cual como lo comentaba, esta integral triple va a ir de 0 hasta A. ¿Por qué? Porque como yo estoy haciendo mi superficie gaussiana acá para un R mayor a, y necesito determinar toda la carga que hay encerrada en esta superficie, esa carga encerrada tiene un límite, y el límite es hasta A, ¿sí? Yo no puedo integrar hasta R, porque yo de acá a acá yo no tengo carga. Yo tengo cargas hasta R igual a, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a hacer el cálculo de Q, esto va a ir de 0 hasta A, ¿sí? Porque hasta ahí es donde yo tengo el máximo de carga para un R mayor a A. ¿Se entiende? Buenísimo. ¿Sí? Y el Entonces, potencial. O sea, eso nos va a dar o sea, vamos a despejar el campo de la misma forma y para sacar el potencial lo mismo. O sea, hacíamos como hacíamos antes, integrábamos y lo vamos a tener que vamos a tener dos campos diferentes, supongo. Así que claro, integramos los dos y decimos que para R mayores a A, ponele, es tanto, y para R sí, menores es ese. tal cual, perfecto, así mismo, ¿sí? Así van a Bueno. calcular el potencial. Sí, a mí los potenciales ahora lo estoy viendo, me dieron muy similares a los campos eléctricos,
nada más que tengo el epsilon cero, sino que tengo la constante de Coulomb, por cómo difiere Pero la ya, ecuación de potencial. el potencial, no sé si lo vieron hoy, pero el potencial en estos casos, ¿sí? Se calcula como menos la integral del campo por dr, ¿sí? Mm, Donde dr es un diferencial de línea, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular, y el potencial siempre lo voy a empezar calculando, si esta es mi esfera con carga, yo lo voy a empezar calculando desde un punto lejano hasta el punto más cercano, ¿sí? mm. Entonces voy a Asumiendo empezar que en el infinito daba cero. tal cual, muy bien. Entonces, si yo quiero calcular el potencial para un R mayor a A, entonces yo voy a ir desde infinito hasta R mayúscula, ¿sí? Desde infinito hasta acá. Entonces, mi integral de potencial va a ir desde infinito hasta R mayúscula, donde este R es mayor a A, por el campo. Ahora, ¿qué campo voy a sustituir acá? Voy a sustituir el campo para todos los R mayores a A, es decir, el campo que obtuve en la parte A para R mayor a A, ¿sí? Que a mí me dio ρ por al cubo sobre 3 epsilon 0 por R cuadrado, ¿sí? Mm. Así me da el campo para un R mayor a A. Y esto por dr, ¿sí? Y hago esta integral, ¿sí? Esto me va a dar que el potencial, al resolver esta integral, me da ρ al cubo entre 3 epsilon 0 por R, ¿sí? Ahora, cuando lo voy a hacer para R menor a, ¿sí? Acá, para R menor a, yo tengo que ir sumando potenciales, ¿sí? Ahora yo lo voy a hacer desde infinito hasta A y desde A hasta un R menor a A. Entonces voy a tener la suma de dos potenciales, desde un punto de referencia hasta un punto interno de la esfera. Entonces, ese potencial va a ser igual a la suma de dos potenciales, la suma de un potencial para R mayor a A más la suma del potencial, o perdón, para un R hasta A, más la suma de un potencial para un R menor a A, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar menos la integral desde infinito hasta A, sería desde infinito hasta A de el campo, ¿sí? ¿Qué campo voy a sustituir acá? El mismo que sustituye acá. Un campo que esté comprendido en esta región. Y esta región es R mayor a, ¿sí? Por dr. Más el potencial, que sería menos la integral, desde A hasta un R menor a A. Entonces, desde A hasta R', del campo por dr. ¿Y qué campo voy a sustituir acá? Voy a sustituir el campo que yo obtuve para R menor a A, porque ahora me encuentro en esta región. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, les toca resolver estas dos integrales y así van a obtener el potencial para un R menor a A, que sería desde el infinito hasta acá. Pero tengo que sí o sí dividirlo en dos integrales porque el campo eléctrico acá es distinto al campo eléctrico acá. Mm. Eso viene de cuando para sacar, por ejemplo, el potencial de B, te queda el potencial de B menos el potencial de A, ¿no? Entonces, como despejás, te queda... Claro. Sí, es que te queda lo mismo, porque esta integral es como si yo hiciera el potencial en A menos el potencial en el infinito, ¿sí? Donde el potencial en el infinito es igual a 0. Y en el potencial de la primera integral, reemplazamos por el campo de R mayor a A. Claro, porque fíjate, acá estás desde infinito hasta A, entonces estás desde un punto lejano hasta acá. Y Claro. desde un punto lejano hasta acá, el campo que actúa acá es el campo que calculaste para un R mayor a. Ah, bien, genial.
¿sí? Y luego cuando lo haces desde A hasta R', el campo que actúa acá es el campo que calculaste para un R menor a. Bien, genial, entonces, sí. No, yo había usado la definición clásica de potencial, entonces me había quedado otra cosa. Es Claro, no. bueno saber esto. Sí, para este tipo de ejercicio usen esta ecuación, Mm, ¿sí? ah, ¿Por qué les sirve esta ecuación? Porque ya van a tener el campo. mm, genial. Entonces, a partir de este ejercicio es que empieza lo divertido con lo siguiente, ¿sí? Porque luego esa densidad no va a ser constante, o sea, este ρ no va a salir de la integral, ahora este ρ va a ser una función que van a tener que integrarla cuando calculen la carga, ¿sí? Entonces cada vez se va haciendo más completo el ejercicio, cada vez van teniendo más cosas. Bueno, tenemos para entretenernos. Sí, 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 tienen para entretenerse un rato. Traten de hacer el 5 ustedes solos y ya el 6 les debería salir, porque el 6 es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que acá el ρ no sale de la integral, el ρ lo tienen que integrar. Ok. Sí, ahí lo estoy viendo, te da una densidad o sea, te da la densidad que tenés que usar. Claro, que es A sobre R. Entonces, ese R se te va a ir con un R de estos del dB, entonces te va a quedar R seno de tita de R de tita de phi, multiplicado por un A. Buenísimo. Bueno, ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. yo no ¿Sí? tengo más preguntas, así que me voy a poner con esto. Vale, tampoco. Bueno, Yo había hecho hasta el 4. Con este avance del 5 es un golazo. ok. Bueno, Yo qué quería bueno. consultar más que nada del 7 porque no terminaba de entender el enunciado. En el 7, bien, el 7 es teórico, ¿sí? Te Mm, dice, de un volumen esférico con una cierta densidad volumétrica de carga ρ, no necesariamente constante, salen líneas de campo eléctrico en dirección radial con una densidad superficial constante. Yo mm, tengo que la densidad superficial sí o sí tiene que ser constante. Entonces, para que la densidad superficial sea constante, proponga distribuciones de carga que darían lugar a esta configuración de líneas de campo. Entonces, ¿qué se te puede ocurrir allí para que, si yo tengo esto, yo tengo esta superficie con una densidad volumétrica acá que genera líneas de campo en este sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo proponer yo para que me genere líneas de campo en este sentido? Bueno, que esto va a depender directamente de la distancia. Y esa distancia va a ser, si yo quiero que sean líneas de campo saliente constantes en una superficie, esa línea de campo, esa densidad, perdón, puede depender de R. Puede ser ρ sobre R o puede ser ρ sobre R cuadrado, ¿sí? Que en cualquier punto de este radio el campo es el mismo, pero si yo me alejo, ¿sí? Si yo ahora no estoy en este radio, sino que estoy en este, ahora estoy más alejada de la carga, ¿sí? Entonces acá va disminuyendo el campo, pero sigue siendo constante en toda esta superficie. ¿Se entiende? sí, claro, porque O sea, yo estaba medio confundido porque como me tiraba densidad volumétrica, no sabía si había que hacer integrales triples o integrales no, dobles o no, algo. no, es una pregunta muy teórica, ¿sí? Es una pregunta donde te dicen, si yo quiero que el campo sea constante en toda esta superficie, y tengo una simetría radial, por ejemplo, entonces yo voy a proponer distribuciones radialmente simétricas, ¿sí? Por ejemplo, ρ Claro. sobre R, ρ sobre R cuadrado, o simplemente ρ, ¿sí? Que tenga una distribución uniforme Mm, y que esa distribución dependa de la distancia. Mientras más me alejo, menos intenso es el campo eléctrico. bien.
Y después calculo como última duda, medio rápido con el punto 8 porque yo lo leí y me dice sobre ¿cómo es? La barra cargada uniformemente, y yo decía, la barra tiene que estar en horizontal o en vertical, o me da lo mismo para lo que debería ser en los cálculos. Es lo mismo, da lo mismo, ¿sí? Si la colocas horizontal o vertical, ¿sí? Da lo Allí mismo. también es una pregunta muy teórica, te voy a dar una pista, ¿sí? Para que lo puedas resolver. Igual piénsalo un poco y en tal caso lo Mm, discutimos la clase que viene. el jueves que viene, sí. Pero para que lo puedas más o menos visualizar, si yo tengo una barra finita, ¿sí? Es decir, que su longitud es corta y acá tengo el punto B, Mm, tienes que verlo por las líneas de campo, ¿sí? Yo necesito calcular el campo acá. Si yo quiero aplicar Gauss, es lo que decíamos, yo necesito para aplicar Gauss que este campo pueda salir de la integral para que se me haga más fácil calcular el campo, ¿sí? Porque de aquí sí, yo lo igualo con la carga y despejo el campo. Pero si este campo no es constante en este punto, yo no puedo aplicar este teorema porque se me va a complicar, ¿sí? Yo no lo puedo sacar de la integral. Yo tengo que decir cómo es este campo entonces. Entonces, si yo tengo una barra finita, fíjense, yo voy a tener estos circulitos acá que son puras cargas. Entonces, esta carga dentro del cilindro va a ser constante en cualquier punto de esta superficie, ¿sí? Del largo. Pero en la tapa, no, en la tapa yo voy a tener líneas de campo que van a ir así, que van a ir así, así o así, ¿sí? Entonces, no van a ser netamente constantes en cualquier punto que yo tenga acá, por ejemplo, en el punto B, ¿sí? Entonces, si en cambio este cilindro es infinito, ¿sí? Yo considero un cilindro de longitud infinita, yo las tapas no las voy a considerar porque considero que estas tapas están en el infinito, ¿sí? Entonces, Ah, el campo acá no me interesa, ¿sí? Las líneas de campo acá no me interesa porque esto lo considero en el infinito. Nada más me va a interesar el campo dentro de él, ¿sí? Y el campo claro, dentro de él va a ser constante en cualquier punto de su superficie. claro, los efectos de borde me complican ahí. Claro, bueno, por allí es el análisis, ¿sí? Entonces Ah, piénsalo un ah, poquito sí, sí, y con eso sí, con eso claro, bien. Perfecto, con eso ya tengo como para entretenerme. bueno, bueno, bien, bien, qué bueno. Genial. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias, No, de Jessica. nada, Yo chicos, también, yo no de lo sabía. nada. Muchas gracias.